Quise hoy volver al libro de Apocalipsis, aunque lo hemos estado haciendo los días viernes. Y mi intención esta mañana no es entrar de lleno al estudio como lo hemos estado haciendo de una manera más detallada, sino en cierta manera poder ver el perfil o la generalidad del mensaje que Dios da a estas 7 iglesias de Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 19, dice como una instrucción de parte de Dios a Juan, le dice: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Le pone 3 diferentes, diríamos, grupos en los que podemos entender el libro de Apocalipsis. Uno es las cosas que Juan vio, que básicamente es lo que él vio en el capítulo número 1. Luego las cosas que son, que es lo que estaba sucediendo con las iglesias o las 7 iglesias que se identifican o se enumeran o se mencionan aquí en Apocalipsis. Y luego las cosas que han de suceder después de estas, que en este caso vendrían a ser las cosas que se relatan desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Repito, cosas que has visto, que fue lo que él vio en el capítulo 1, que lo hemos estudiado los días viernes. Las cosas que son, que es lo que estaba pasando en ese momento con la condición de las iglesias. Y luego las cosas que han de suceder después de estas, que son todos los acontecimientos futuros, los juicios revelados a través de copas, de sellos, cuando se abre el libro y el Cordero desata los sellos, y la revelación aún del anticristo, del falso profeta, y todos los juicios que vendrán. Capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Está hablando acerca de lo que iba a venir después de lo que se le fue revelado a Juan de la condición de la iglesia. Le repito, lo primero que le dijo es: escribe lo que has visto. Y lo primero que Juan mira es la revelación del Hijo de Dios. Que él está impresionado por ver a Jesús de la manera como lo vio. Lo mira resplandeciente, su tez blanca, su cabello blanco, pero no era un blanco pálido, sino un blanco resplandeciente como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce pulido, o dice la escritura bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas. Y toda esa situación le es revelada a Juan acerca de la persona de Jesús, ya no como lo había conocido, sino en la majestad de gloria que él está el día de hoy. Luego, en el capítulo 4 al 22 están las cosas que han de suceder pronto. La base del Apocalipsis, a mi consideración, es entender lo que es Jesús. Entenderlo como el Dios todopoderoso, que tiene control sobre todas las cosas. El que es, el que era, el que ha de venir, que es uno con el Padre, que es uno con el Espíritu. Y el Espíritu se identifica como aquel que tiene 7 diferentes manifestaciones, que las podemos ver en Isaías capítulo 11, aún el libro del profeta Zacarías habla también de esas manifestaciones del Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, que es uno con el Espíritu de Dios. Está hablando del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, manifestado en diferentes maneras. Pero el Cordero lo mira de una manera gloriosa, de una manera poderosa en todos los aspectos.
Y quizá lo que más nos atraiga del Apocalipsis, aparte de eso, son todas las cosas que del capítulo 4 al capítulo 20 se revelan. Los juicios, las copas, los sellos. Aún le decía yo al principio que comenzábamos a estudiar esto, que muchos no leen el Apocalipsis porque dice, es que yo leo eso y tengo pesadillas. Sueño esas cosas. Sin embargo, la intención de Dios no es poder dar temor, sino poder advertir que eso viene, y de hecho es el único libro en la Biblia que da una bendición para todo aquel que lo lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Y aunque es impresionante la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios glorioso, y aunque atrae saber qué va a pasar en los acontecimientos futuros, porque eso a veces es lo que más nos atrae del Apocalipsis. Si se dice, va a haber un estudio del Apocalipsis, uno se pone curioso y deseoso qué es lo que va a poder aprender de lo que va a venir. Sin embargo, por un lado, lo que Jesús es, Él es. Y no lo podemos cambiar. Ni lo queremos cambiar. Él es lo que es, glorioso, poderoso, el alfa, el omega, lo dice ahí, el 1.8. Por otro lado, lo que va a pasar, va a pasar. Y no lo podemos cambiar. No importa qué nosotros hagamos, eso va a pasar. No importa que la iglesia se organice como una entidad social y proteste en contra del avance de la maldad y que no queremos que surja el anticristo va a surgir. El falso profeta va a surgir. Los juicios van a venir. Le estoy diciendo esto porque esto no lo podemos cambiar. Jesús es lo que es. Esto tampoco lo podemos cambiar. Lo que va a pasar, va a pasar. Sin embargo, a mi consideración, lo más... Bueno, no voy a decir esto porque creo que todo es importante. Pero hoy podría decir lo que más me conviene a mí es las cosas que son. En otras palabras, lo que la iglesia está pasando. Porque es ahí donde mi actitud, donde mi respuesta a la advertencia que el Señor da, puede tener una consecuencia positiva en mi futuro. Espero en Dios, estar en la interpretación correcta y que realmente la iglesia pues se vaya antes de que comiencen todos los acontecimientos de la tribulación. Entonces, que surge el anticristo, que surge el falso profeta, que pase lo que pase acá, a aquellos que ya no estemos acá, pues no nos va a afectar. Lo que va a pasar, va a pasar. El punto es que yo no esté. Porque si estoy, entonces sí, póngale más atención del 4 al 20, al 22. Pero si mi anhelo es no estar, entonces lo que yo tengo que hacer es ponerle atención al capítulo 2 y al capítulo 3. Que es la condición y las advertencias que Dios da a la iglesia. Hay diferentes opiniones en relación a cómo interpretar estos capítulos 2 y 3. Algunos dicen que las 7 iglesias de Apocalipsis fueron iglesias reales que existieron y que el mensaje de las 7 iglesias sería interpretado en una manera histórica. En otras palabras, que la iglesia de Éfeso fue una iglesia que vivió en cierta época de la historia. La de Tiatira, iglesia que vivió en cierta época de la historia. La de Esmirna, otra iglesia, y así hasta llegar a la iglesia final, la iglesia de la Odisea. Sin embargo, personalmente, como muchos otros estudiosos de la palabra serios, creen que no es así. Que el mensaje de las 7 iglesias, que fue a esas 7 iglesias reales, es un mensaje
que abarca aspectos varios de toda la iglesia que durante todas las épocas ha existido y ha tenido esas características. Algunas características buenas y otras características malas. La iglesia de hace 100 años tuvo las características de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo. La iglesia hace 25 años también, la iglesia actual también tiene esas características. Y nosotros podemos identificarnos con alguna de esas iglesias. Esperaría en mi corazón que fueran más las cosas positivas que las negativas. Pero si somos reales y el Señor al exponer su palabra a nuestras vidas nos revela y nos habla, creo que la intención del libro de Apocalipsis y el mensaje de las cosas que son, que siguen siendo hoy, el mensaje de las 7 iglesias, es para que podamos tener una actitud de reflexión y más que de reflexión, de conversión y de arrepentimiento. Mi intención hoy no es ir de una en una. Ya si usted ha visto cómo hemos estado estudiando Juan y Romanos, usted dirá, será imposible que hoy podamos ver 2 capítulos. Sin embargo, sí es mi intención poder verlo de una manera rápida, lo que es el mensaje a esas 7 iglesias. Y quiero que usted y yo lo veamos porque a mi consideración es importante hoy el mensaje que revela la condición de la iglesia. Leímos el capítulo 1, versículo 20. Y lo vuelvo a leer rápidamente, dice, hasta el capítulo 2, verso 1, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esos ángeles eran los mensajeros, ya sea los pastores, los ancianos encargados de la iglesia, los que tenían el deber de dar el mensaje. La palabra ángel literalmente quiere decir mensajero. Dice, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entendamos esto. Los 7 candeleros en los cuales el Señor tenía en su mano derecha y que más adelante vemos que también se paseaba en medio de los candeleros, dice que son la iglesia. ¿Cuáles son los ángeles? Los mensajeros, pastores, ancianos, los encargados. ¿Cuáles son las iglesias? Los candeleros. Y el candelero es algo que tiene luz. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candeleros de oro. Porque lo que hace una iglesia genuina, el ser iglesia, es la presencia de Dios caminando en medio de su pueblo. Vemos claro que el significado de los candeleros son las iglesias. Sabemos que el candelero está destinado para dar luz. El Señor le dijo a sus discípulos que Él era la luz verdadera. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, la verdadera luz. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses, en la carta a Filipenses, en el 2:15, les dice que ellos alumbraran como luminares, dice una versión, otra versión dice como luces. En otras palabras, Jesús es luz, pero como está moviéndose en la iglesia, por consiguiente la iglesia es luz también, es una luz que resplandece, o debiéramos resplandecer la luz de Jesús. Jesús es la luz verdadera. Juan 1:9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Luz verdadera. Apocalipsis 1:13 dice, escribe en un libro lo que es y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Decíamos que este vestido era realmente
la vestimenta tradicional del sumo sacerdote, dando a entender que el Señor Jesús hoy desarrolla el ministerio de intercesión por nosotros delante del Padre. La luz que las iglesias arrojan o reflejan proviene de Él. Y cuando hablamos de estrellas también, las estrellas sostenidas en la mano de Jesús también son entidades portadoras de luz. Entonces, hoy quisiera ver con usted de una manera como un perfil amplio, quizás muy amplio, acerca de las virtudes, defectos y advertencia que el Señor le da a cada una de las iglesias. La primera de estas iglesias, la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que fue fundada en el ministerio directo del apóstol Pablo, capítulo 18, 19 hasta el capítulo 20 del libro de los Hechos, podemos ver una pareja llamada Priscila y Aquila que se encontraron con Pablo. Aquila era también del mismo oficio de Pablo, que eran construidores de carpas, ¿verdad?, de tiendas. Y era muy normal que en la sinagoga aún se sentaran los que compartían el mismo oficio. Quizás ahí se conocieron, fueron instruidos por el apóstol Pablo. Luego ellos instruyeron a un hombre que era poderoso en las escrituras llamado Apolos. Y de esa manera se constituyó la iglesia de Éfeso, una iglesia donde hubieron señales y aún fíjese de que el apóstol Juan más adelante la historia dice que antes de escribir el libro de Apocalipsis estuvo ministrando en la iglesia de Éfeso. Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia que doctrinalmente estuvo muy bien y vino a ser, vamos a decir, como la iglesia principal de esa región, del Asia Menor, que lo que hoy es Turquía. De esa iglesia surgieron las diferentes iglesias, de Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea. Y las virtudes de esta iglesia, que podemos verlas en el capítulo 2, no lo vamos a leer, permítame nada más referírselas, es que era una iglesia que tenía obras, era una iglesia que se esforzaba, era una iglesia que tenía celo por lo bueno, no soportaba a los malos, aplicaba la disciplina espiritual, tenía perseverancia, habían sufrido por el nombre de Dios, dice, y no se habían desmayado, aborrecían las obras de los nicolaitas, probaban a los que se decían ser apóstoles y los hallaban falsos porque estaban sólidos doctrinalmente. El otro día estaba editando algo acerca de un video y creo que fue el domingo pasado y me dio tanto gusto porque les pregunté yo acerca de un versículo, ¿usted sabe lo que quiere decir? Y la gran mayoría lo contestó y dije, gloria a Dios, se les está quedando, ¿verdad? Se nos está quedando a todos. Cuando una iglesia está sólida doctrinalmente, puede discernir con más facilidad lo que no es de Dios. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que probaba aún a aquellos que se decían ser apóstoles, pero no lo eran. Aborrecía las obras de una secta llamada Nicolaitas, que básicamente lo que hacían es que pervertían la gracia de Dios y la convertían en libertinaje. Años atrás surgió un falso maestro que se llamó, creo que Juan de Jesús Miranda, algo así, que tenía una secta llamada Creciendo de Gracia. Parece que ahora su esposa tomó las riendas del asunto. Y a mi consideración es algo que se pudiera parecer mucho a esta doctrina. Se llamaba Creciendo en Gracia porque bajo esa designación, bajo ese nombre decían, Dios sabe que eres pecador y si pecas, tranquilo, lo que peca es el cuerpo, tu espíritu está sellado y está guardado por Dios. Era muy similar a la doctrina de estos nicolaitas, que nadie se pone de acuerdo quién lo originó. Algunos dicen que fue la desviación de Nicolás, uno de los diáconos de la iglesia, etcétera. El punto es que tenían esta doctrina donde decían, la gracia es tan grande que puedes hacer lo que quieras, Dios te lo perdona. Y entonces era una doctrina que
en lugar de gracia, propiciaba el libertinaje, reemplazaban la gracia con el libertinaje. Y la iglesia de Éfeso aborrecía eso. Era una iglesia que tenía celo, era una iglesia que probaba a los falsos. Esas eran sus virtudes, una iglesia esforzada. Sin embargo, tenía un grave defecto. Y el grave defecto es que la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo a Juan que le dijera: has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Antes suspirabas por mí, ahora no. Ahora todo se ha vuelto una costumbre, una metodología. Ahora realmente ya no hay esa pasión, ese deseo, ese anhelo. Que Dios quiera que nosotros nunca perdamos eso en todas las cosas importantes de nuestra vida. Y tenemos que reflexionar eso. Primeramente, hacia Dios. Y entonces la advertencia que el Señor le hace por esa situación fue: arrepiéntete. Y fíjense que el Señor le dice que se arrepientan a 5 de las 7 iglesias. A 5 les dice arrepiéntanse. Solamente a 2 no les dice que se arrepientan. A la iglesia de Éfeso le dice arrepiéntete y le recomienda y le dice: haz las obras que hiciste al principio. Y le advierte y le dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. Si la presencia del Señor manifestada en diferentes maneras no está en la iglesia, ¿para qué nos reunimos? Si lo que realmente hace que nos reunamos es que Dios se mueve en medio de los candeleros. El momento que la presencia de Dios se vaya, se va su revelación, se va su palabra, se va el deseo de servir, se va todo y nos convertimos simplemente en un grupo religioso de costumbres. Y le dice: arrepiéntete, has dejado tu primer amor, ya ahora para ti todo es costumbre. There is no excitement for the things of God. Ya no hay nada de eso, es una costumbre nada más. Y le dice: arrepiéntete porque si no quitaré tu candelero. Eso fue lo que le dijo a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna, que es la siguiente. Que la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba en un lugar que era el centro de la ciencia y la medicina de aquella región. La iglesia de Esmirna tenía las siguientes virtudes. Aunque era pobre materialmente, eran ricos espiritualmente. Le repito, aunque era pobre materialmente, eran ricos espiritualmente. Era una iglesia perseguida. Era una iglesia sufrida. Usualmente las iglesias en persecución son iglesias con riqueza espiritual. Le repito, usualmente las iglesias con persecución son iglesias con riqueza espiritual. Durante la historia ha quedado claramente establecido que cuando hay momentos de dificultad, de persecución, por alguna manera extraña, usa esa palabra, la iglesia del Señor florece y se fortalece. El Señor dijo: ni las puertas del infierno, del Hades, de la muerte prevalecerán en contra de la iglesia. Así se ha hecho, así se ha manifestado. Por eso es que hay ciertas regiones que antes que llegara la paz y la tranquilidad social, la iglesia era una iglesia con fuego, con, voy a decir, pasión por las cosas de Dios. Pero una vez las cosas se tranquilizan, nos acomodamos, nos volvemos una iglesia social, una iglesia costumbrista. Pero la iglesia en Esmirna era una iglesia que estaba perseguida, sufrida. Esas eran sus virtudes. Aunque eran pobres materialmente, eran ricos espiritualmente. Y en medio de su sufrimiento, ellos perseveraron. Y el Señor aquí les advierte y le dice: no temas lo que estás por sufrir. No solamente habían sufrido, sino dice: va a venir más. No temas, pero no temas lo que estás por sufrir. Y les advierte también y les dice: sé fiel hasta la muerte. Oiga esto. Sin embargo, si usted lo mira, y lo vamos a ver más adelante, uno de estos viernes, no le dice arrepiéntete,
sino lo que le está diciendo es, sé fiel. Le está dando palabras de aliento a esta iglesia. Le dice, y no temas lo que estás por sufrir. Luego está la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una importante ciudad donde era la cuna del culto pagano, una ciudad idólatra. Fíjese que fue la primera ciudad en la que se construyó un templo para César. Usted sabe que César no era un nombre, aunque hoy se ha hecho un nombre, sino que era un título. Los emperadores romanos se les daba el título de Césares, que era básicamente la palabra para darles una designación de realeza, y que en algunos de ellos hasta se creían dioses. Y en la ciudad de Pérgamo fue donde se hizo el primer templo para César, y llegó a ser la capital del culto a los Césares. Era una ciudad de idolatría, donde el Señor le dice que ahí estaba el trono de Satanás. Así de seria era la situación de idolatría en Pérgamo. Y a la iglesia de Pérgamo, las virtudes que el Señor le manifiesta es que, aunque era una ciudad de gran idolatría, le dijo, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. En medio de toda esa idolatría dice, guardas mi nombre y no has negado mi fe. Sin embargo, los defectos que tenía era que consentía a aquellos que tenían la doctrina de Balaam. Y dice ahí, la misma palabra en Apocalipsis nos habla y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Aquí voy a tomar unos 5 minutos para recordarle lo que usted ya sabe. Si no estoy mal, el libro de Deuteronomio relata esto. Está el pueblo de Israel en su travesía para Canaán. Y de repente el rey de Moab, que en ese tiempo era Balac, al ver a Israel que está llegando a su territorio, contrata a un pseudoprofeta llamado Balaam, adivino. Y le dice, necesito que me maldigas al pueblo de Israel. Porque si los dejo y me enfrento con ellos, yo sé lo que Dios puede hacer con ellos o lo que han hecho y no quiero tomar ese riesgo y van a devastar mi territorio, aunque ellos estaban nada más de paso. Y entonces lo manda a traer y le dice, díganle que le voy a dar muchos honores. Entiéndase honores, lo iba a colmar de riquezas y muchos honores en relación a eso. Y este profeta es aquel profeta que, o adivino, algunos lo traducen adivino, que conociendo que Israel era el pueblo de Dios, se presta para ese trabajo. Al grado que cuando va en camino al trabajo que le habían propuesto, va montado en un asna. Y dice la Biblia que el ángel del Señor se puso en el camino que él iba a pasar por un lugar donde no había otra manera que pasara por otro lado, y lo estaba esperando con una espada desenvainada para, como dijo aquella gallinita, ¿verdad? Que le dijo al cerdito, mira, hoy vamos o el cerdito creo que le dijo a la gallina, hoy vamos a comer bien, dice. ¿Por qué? Porque oía a la señora de la casa que dijo, a esta gallina le vamos a dar chicharrón. Una expresión para decir que se le iban a matar, ¿verdad? Bueno, pues a este que iba con esa comisión, el ángel lo estaba esperando para matarlo. Y el asna, la burra, si usted quiere, habla. Se paró y no pasó. Y aquel le comienza a golpear y el asna se echa. Se tira al piso y aquel la comienza a golpear. Hasta que el Señor le da la capacidad de hablar y el asna se voltea. Imagínese usted que le hable.
Y le dice, what's wrong with you? Haven't I been a faithful donkey? Le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Acaso no he sido yo fiel contigo? Y fíjese de que el punto es que se le abren los ojos, él mira al ángel, ¿verdad? Y se pone en qué pensar, pero a pesar de eso Dios le dice, ok, ve a hacer tu trabajo. ¿Va? Le perdonó la vida. Y llega y le dice al rey, a Balac, como le dije a tus siervos, yo no voy a decir cosa que Dios no me diga. Y entonces 4 veces lo contrata para que dé diferentes profecías. Y cada profecía era una bendición. Entonces Balac, el rey de Moab, le dice, hombre, te contraté para que los maldigas y tú cada vez que le profetizas cosas buenas. Bueno, deja probar otra vez. Mataban, hacían un sacrificio, mataban holocausto, hacían holocausto y comenzaba a profetizar otra vez y lo mismo, bendición. 4 veces. La última profecía tiene un carisma de poema, ¿verdad? Maravilloso, de cómo Dios miraba a su pueblo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos revela de que sin duda alguna, este Balaam le dice a Balac, mira, el pueblo está protegido. A menos que los hagas pecar, no va a venir ninguna maldición sobre ellos. Lo dice el libro de Apocalipsis, lo revela que por medio de este falso profeta fue que el rey se dio cuenta cuál era la brecha, cuál era la única manera en que podía llegar la maldición al pueblo. Y cuando habla acerca de la iglesia de Pérgamo, que toleraba a quienes tenían la doctrina de Balaam, está hablando de algo que la palabra claramente nos dice. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, que ponía tropiezo a los hijos de Israel y los introducía a prácticas de idolatría, es figura de aquellos ministros o ministerios que se venden por dinero. Claramente lo dice la palabra. Judas 1:11 dice, hablando de los falsos maestros, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Cuál era la característica de Balaam? Que se vendía por dinero. Segunda Pedro 2:15 dice, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Creo que está clarísimo eso, ¿verdad? Si le dicen a uno, ese es un profeta de Balaam, es alguien que se vende por plata. Ahora, quizás, voy a decir, no conozco a nadie ni sé de nadie, pero de que hay. Quizás no se contraten para maldecir, pero es al contrario el día de hoy. Se contratan para bendecir. ¿Cuánto me cobras para llegar a la iglesia y echarme unas 2, 3 profecías así enfrente de toda la congregación? Que el ungido de Jehová, que hay de aquellos que hablen de él, que cuidado con aquel que extienda su mano. Y eso es muy común. Gente que se vende por el dinero, aunque el ungido de Jehová esté en tremendo pecado. Aunque el ungido de Jehová esté más perdido, como dicen por ahí, que el hijo de la llorona, hermano. Me comentaba alguien, ellos sí me lo comentaron en alguna oportunidad, de un profeta errante, digo es entre comillas, que cuando lo iba a dejar al aeropuerto, y me decía este pastor que en aquel tiempo me dijo, mire Martín, me dijo, fíjese que yo le di una buena ofrenda, me dice. No me dijo cuánto, me dijo una buena ofrenda, no sé cuánto sería. Y cuando íbamos en el camino al aeropuerto me dijo, hey, le dijo, si me das una ofrenda de tanto,
dice, te profetizo en este momento. Así como lo escucha. Por eso le digo que lo más importante no es lo que Jesús es, Él es lo que es. Lo más importante no es lo que va a pasar, eso va a pasar, aunque nos organicemos, va a pasar. Lo importante es que no caigamos en situaciones como Éfeso o como Pérgamo. Ojalá si nos tocara vivir la situación de, en este caso, de Esmirna, ojalá que podamos decir, Señor me dijo, pero que no temiera. Y aunque venga tribulación, pero yo me voy a esforzar. Pero a Pérgamo le dijo, toleras a aquellos que comparten la doctrina de los de Balaam. Y también dice que tenía algunos que de la misma manera mantenían la doctrina de los nicolaitas, que ya le expliqué yo cuáles eran estos. Y le advierte y le dice, arrepiéntete, o vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Luego está la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, que tenía las virtudes de, que tenía obras actuales o recientes, mayores que las primeras. Era una iglesia que dice que tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía perseverancia. Era una iglesia que tenía muchas cualidades. Sin embargo, tenía un defecto, y era que toleraba una falsa doctrina de inmoralidad y de idolatría, propiciada por una profetisa llamada Jezabel. Ese era su pequeño error, que tenía tolerancia a una falsa doctrina de inmoralidad y de idolatría. Y el Señor le advierte a esta iglesia y le dice, arrepiéntete de los actos de inmoralidad. Arrepiéntete de los actos de inmoralidad. Y le dice, lo bueno que tienes, reténlo. Reténlo. Si amamos realmente las cosas de Dios, hermanos, si amamos las cosas de Dios, es como le decía yo creo el domingo pasado, aquellos que el Señor dice que se sembró la semilla a la orilla del camino y vinieron las aves y arrebataron la semilla, son tipo de aquellos que oyen el evangelio, les gusta, pero realmente no lo aprecian. No es importante para ellos. Cuando usted aprecia las cosas espirituales, las abraza, las atesora, va a ser difícil o imposible que el diablo se las pueda arrebatar. Pero cuando usted son cosas que están ahí, pero realmente no son importantes, cualquiera se los puede arrebatar. Aquí le dice, arrepiéntete de esos actos de inmoralidad, y lo bueno que tienes, reténlo, que no te lo arrebate. El mensaje a la iglesia de Sardis, fíjense que a todas estas le está diciendo, arrepiéntete, menos a Esmirna. A la iglesia de Sardis, que tenía las virtudes, dice que tenía unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Esas eran las virtudes de la iglesia de Sardis. Los defectos, le dice, yo conozco tus obras. Esta iglesia era una iglesia que tenía apariencia de estar viva, pero estaba muerta. Le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Yo podría decir, la iglesia de Sardis era una iglesia zombie. Una iglesia que se movía, hacía las cosas, pero no tenía vida. Estaba muerta. Y le dice el Señor, le advierte, arrepiéntate, acuérdate de lo que has recibido y oído. Y esa palabra acuérdate es muy importante, hermanos, muy importante. De un minuto aquí de su atención. Es importante que nosotros que hemos vivido lo que es la desgracia del pecado, en algún momento usted, padre, le cuente a sus hijos, mira, no todas las casas son como esta casa. Yo estoy seguro que usted tiene altercados, discusiones sanas, voy a decir, y necesarias en algún momento en su casa, pero no son comparables a lo que en el mundo se mueve.
En el mundo se mueven cosas terribles. Ay, le hablaste mal a mi mamá. ¿Por qué? Porque le dijiste gorda, porque le dijiste flaca, porque le dijiste colocha. En el mundo no le dicen. En el mundo golpean. Y si hay insultos, son insultos terribles, hermano. ¿Verdad? Y muchos de ustedes, no puedo decir yo, nosotros, porque realmente gracias a la misericordia de Dios no lo viví, pero sin embargo, mis hermanos mayores sí me dicen que vivieron eso. Vivieron situaciones de violencia intrafamiliar terribles. Y cuando uno crece en un ambiente cristiano, es necesario que le recuerden, hijo, hija, las cosas no son como tú las ves. Las cosas en el mundo son serias. ¿Sabe usted por qué muchas veces los impíos, porque esa es la palabra, se aprovechan de las hermanitas en la iglesia? Porque saben que las hermanitas en la iglesia no les van a hacer escenas, ni los van a perseguir, ni les van a ir al trabajo a sacarle los trapos al sol a los desventurados ingratos. Lo único que hacen es llorar. Quise llegar con el pastor, ore por mí, porque mire. Pero a ver, métanse con una impía. Métanse con una inconversa. O al revés, métanse con un impío. Métanse con un inconverso. Alguien que va a llegar y le va a decir, oh, eso me hiciste. Oh, hoy sí te va a hacer la vida imposible, vas a ver desventurada. Hoy sí te vas a acordar de mí, vas a ver. Se van de estado, huyendo. Pero en el caso de nosotros no, porque el pastor nos dijo la semana pasada que la Biblia decía que no hay que vengarse por nada. Esa es la realidad. Bueno, pero hay alguien que pelea por nosotros y lo hacemos por amor a Dios, ¿no es cierto? Por eso le dice, acuérdate de dónde has caído. Hay momentos en los que es necesario recordarles. Mira, la paga del pecado es real. Hoy estás bien. Pero recuérdate cómo estabas. Por eso a veces Dios permite que tengamos consecuencias de nuestra desobediencia. Digo, Señor, pero ¿por qué, pastor? Mire, no se me quita esto. Para que se recuerde. Para que no se nos olvide tan rápido lo que se siente. Para que tengamos ciertas dosis de vergüenza. Ay, Dios mío, ¿verdad? Y el Señor, para que te recuerde, para que no te vuelva a pasar tan rápido. Aunque no digamos amén, así es. Le dice, recuérdate del principio. Recuérdate lo que has recibido. Y también le dice que debían afirmar las cosas que estaban a punto de morir. Todavía tenían algunas que estaban medio vivas. Y le dice, afirma esas que están a punto de morir. Y luego viene a la otra iglesia a la cual no le recrimina nada, la iglesia de Filadelfia. Las virtudes de la iglesia de Filadelfia era que tenía obras, aunque tenía poco poder. Fíjese que las dos iglesias, tanto la de Sardis, la de Esmirna, como la de Filadelfia, por alguna razón no eran iglesias que ponían su confianza en lo que tenía. Dice que aunque tenía poco poder, habían guardado la palabra de Dios y no habían negado su nombre. No tiene ningún defecto cuando usted lo mira. Sin embargo, le advierte el Señor y le dice, retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Algunos dicen que esta iglesia de Filadelfia, porque el Señor le habla y dice que le había puesto una puerta abierta, era una iglesia que amaba compartir el evangelio. Si lo vemos de esta manera, las únicas dos iglesias que el Señor no le recriminó fue la iglesia que estaba siendo perseguida y la iglesia que tomaba en serio su función de compartir el evangelio. Se lo repito, la iglesia que estaba sufriendo por Cristo y la iglesia que tomaba en serio su función de compartir el evangelio. Y aquí sería una buena pregunta para nosotros. ¿Con cuántos
compartimos el Evangelio esta semana? Una buena pregunta. ¿Con cuántos de alguna manera, un tratado, una llamada por teléfono, un texto, no sé, una visita, algún lugar de necesidad? ¿Con cuántos compartimos el Evangelio esta semana? ¿Sufrimos por el Evangelio? ¿Hubo algún tipo de acción que quizá nos trajo crítica por el Evangelio? Te digo, lo de aquí no lo podemos cambiar, Él es lo que es. Lo de acá no lo vamos a cambiar, va a pasar lo que va a pasar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra función hoy, cómo estamos actuando el día de hoy. Y la iglesia de la Odisea, que algunos dicen que era una iglesia, que de iglesia no tenía nada, sino que era nada más la pantalla. Era una iglesia que no, va a ver usted, y no tenía ninguna virtud. Comenzamos con la iglesia que tenía muchas virtudes y pocos defectos, y terminamos con una iglesia que no tenía nada de virtudes y muchos defectos. Una iglesia que eran tibios espiritualmente. El Señor le dice a esta iglesia que eran miserables. Oiga nada más, que Dios le diga eso. Eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Por eso algunos dicen, esta tenía el rótulo de iglesia, la designación social de iglesia, pero espiritualmente de iglesia no tenía nada. Eran los defectos, tibieza, eran miserables delante de Dios, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos. Y la advertencia de Dios le dice, arrepiéntete. Se compra oro refinado, compra vestiduras, compra colirio. Muy bien. Para concluirle entonces esta mañana. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba bajo sufrimiento y bajo persecución. Lo dice Santiago, si alguno quiere vivir piadosamente, ¿sufrirá qué? Una vez más, si alguno quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Y alguien dijo, ¿y si no estamos sufriendo persecución, qué será? Que no estamos viviendo piadosamente. Dice en el 2:9 de Apocalipsis sobre este principio de la iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. 2:10 dice, no temas lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia que tenía obras, y como sugieren algunos, era una iglesia a la cual Dios le había abierto una puerta para compartir el Evangelio. Usualmente en la Biblia, porque la Biblia se interpreta con la Biblia, cuando se habla de que Dios ha abierto una puerta, está hablando de que es una puerta para compartir el Evangelio. En el 3:8 podemos ver, dice Dios a la iglesia de Filadelfia, dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 1 Corintios 16:9, escuche esto, dice, el apóstol Pablo habla y dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. 2 Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Mira usted la similitud en esto, la interpretación. Colosenses 4:3 dice, quiero que oren por mí orando, el apóstol Pablo hablando dice, quiero que oren por mí orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy encarcelado. Es decir, que cuando se habla de abrir una puerta, está hablando de una puerta para compartir el Evangelio. Amén. A ver si me interpreta usted el mensaje. Cuando me puse aquí estaba hablando de qué. Y eso no lo podemos cambiar. Lo que has visto. Lo glorioso. Él es lo que es.
Capítulo 1. Del 4 al 22. Lo que va a venir. Lo que nos llama la atención de Apocalipsis. El anticristo, el falso profeta, la bestia, los cuernos, los sellos. ¿Podemos cambiar eso? ¿Qué nos interesa más? 2 y 3. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestro servicio? Nuestra perseverancia. ¿Estamos reteniendo lo que hemos recibido? Amén. Padre bueno, yo te agradezco esta mañana.